Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y sobre todo, listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta. Hoy vamos a hablar de una pareja que, aunque ya no está junta, sigue dando de qué hablar y generando olas de pasión en sus fans alrededor del mundo. Si adivinaron, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas de Sen Kalkam, esa serie que nos robó el corazón y que catapultó su fama a niveles estratosféricos. Prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo esos rumores de reconciliación que están incendiando las redes sociales, vamos a escuchar las súplicas de sus fans más acérrimos y vamos a desentrañar si existe alguna posibilidad real de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y prepárense para un viaje lleno de emociones, especulaciones y mucha pasión. Y antes de que sigamos adelante, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes jugosos y las noticias frescas del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, entremos en materia. Desde que Kerem y Hande anunciaron su separación, sus fans no han perdido la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos. La química que demostraron en pantalla era innegable, la conexión que parecían tener fuera de ella era evidente y la idea de que su amor pudiera ser real llenó de ilusión a millones de personas. Y es que, seamos sinceros, Kerem y Hande encarnaban el ideal de la pareja perfecta. Jóvenes, guapos, exitosos y aparentemente muy enamorados. Su relación se convirtió en un fenómeno mediático con miles de cuentas de fans dedicadas exclusivamente a seguir cada uno de sus movimientos, analizar cada una de sus miradas y buscar pistas que confirmaran su amor eterno. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a veces dista mucho de la fantasía. Y un día, como un balde de agua fría, llegó el anuncio de su separación. La noticia cayó como una bomba entre sus fans, que se negaron a aceptar la idea de que su cuento de hadas había llegado a su fin. Desde entonces las redes sociales se han convertido en un hervidero de rumores, especulaciones y súplicas para que Kerem y Hande se reconcilien. Los fans analizan cada una de sus publicaciones, buscando mensajes ocultos, indirectas o cualquier señal que indique que todavía hay esperanza. Y es que la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y en el caso de los fans de Kerem y Hande, esa esperanza parece ser inagotable. Constantemente inundan las redes sociales con mensajes de apoyo, montajes de fotos y vídeos que recuerdan los mejores momentos de la pareja y peticiones para que vuelvan a estar juntos. Pero, ¿de dónde surge este fervor? ¿Por qué los fans están tan obsesionados con la idea de que Kerem y Hande se reconcilien? Yo creo que hay varios factores que influyen en esta situación. En primer lugar, la química que demostraron en pantalla es innegable. Los personajes de Eda y Serkan en Sen Kalkam eran simplemente irresistibles y la forma en que Kerem y Hande interpretaron sus papeles hizo que la audiencia se enamorara de su historia de amor. Era fácil creer que lo que veíamos en pantalla era real y que Kerem y Hande estaban realmente enamorados. Esa conexión, esa chispa que transmitían, trascendía la ficción y tocaba las fibras más sensibles del público. No eran solo personajes, eran una pareja que sentíamos cercana, con la que nos identificábamos, y cuyo amor queríamos que triunfara tanto dentro como fuera de la pantalla. En segundo lugar, la relación que tuvieron fuera de la pantalla parecía confirmar esas sospechas. Se les veía juntos en eventos, de vacaciones, compartiendo momentos íntimos y demostrando una gran complicidad. Todo parecía indicar que su amor era real y que estaban destinados a estar juntos. Los paparazzis los captaban en situaciones cotidianas pero llenas de afecto, un paseo por la playa, una cena romántica, una mirada cómplice. Estas imágenes alimentaban la fantasía de que su relación era genuina y que el amor que se profesaban era sincero. Se convertían, sin quererlo, en un modelo a seguir, en la representación de la pareja ideal que muchos anhelaban. Y en tercer lugar, la separación fue un shock para muchos fans. Después de haber invertido tanta emoción y energía en su relación, les resultó difícil aceptar que todo había terminado. La idea de que su cuento de hadas se había desvanecido era simplemente inaceptable. Fue como si se les arrebatara una parte de su propia vida, como si se rompiera un vínculo emocional que habían construido con ilusión. La desilusión fue palpable y la necesidad de encontrar una explicación, un consuelo, una esperanza, se hizo aún más fuerte.
Por eso los fans se aferran a la esperanza de una reconciliación. Buscan señales donde otros no las ven, interpretan cada uno de sus movimientos como una pista y se niegan a aceptar que su amor ha terminado. La resistencia a creer en el final de su historia es una forma de protegerse de la desilusión, de mantener viva la llama de la ilusión. Cada like, cada comentario, cada aparición pública es analizada minuciosamente, buscando indicios que confirmen sus sospechas y les permitan seguir soñando. Y en los últimos días, los rumores de reconciliación se han intensificado. Algunos medios de comunicación han publicado noticias que sugieren que Kerem y Hande se han estado viendo en secreto y que están intentando darle una segunda oportunidad a su relación. Las fuentes, como siempre, son ambiguas y no confirmadas, pero el simple hecho de que se hable del tema ha sido suficiente para desatar la euforia entre los fans. Se han filtrado supuestas fotografías de encuentros discretos, testimonios anónimos de personas cercanas a la pareja, y hasta interpretaciones astrológicas que predicen un reencuentro amoroso. Por supuesto, estas noticias no han sido confirmadas por ninguna de las partes y podrían ser simplemente especulaciones. Pero eso no ha impedido que los fans se ilusionen y vuelvan a soñar con la posibilidad de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos. La esperanza, como dije antes, es lo último que se pierde y en este caso, se alimenta de cualquier pequeña chispa, por tenue que sea. La maquinaria de la fantasía se pone en marcha, y la ilusión de un final feliz se convierte en el motor que impulsa las redes sociales. Pero, ¿es realmente posible una reconciliación? Esa es la pregunta del millón. Y la verdad es que no lo sabemos. Solo Kerem y Hande conocen la verdadera razón de su separación y solo ellos pueden decidir si quieren volver a estar juntos. Nadie más tiene acceso a la verdad, a los sentimientos que realmente albergan en su corazón, a los motivos que les llevaron a tomar esa decisión. Sin embargo, podemos analizar algunos factores que podrían influir en su decisión. En primer lugar, la presión de los fans podría ser un factor importante. Si Kerem y Hande sienten que sus fans realmente quieren que vuelvan a estar juntos, podrían sentirse tentados a darle una segunda oportunidad a su relación. La influencia de la opinión pública es innegable, especialmente en el mundo del espectáculo. La pareja es consciente de la legión de seguidores que les apoyan, y saben que una reconciliación sería recibida con entusiasmo y júbilo. Sin embargo, también deben sopesar si ceder a esta presión sería beneficioso para su relación a largo plazo, o si simplemente estarían actuando para complacer a los demás. En segundo lugar, el tiempo podría ser un factor clave. A veces el tiempo cura todas las heridas y permite que las personas vean las cosas con perspectiva. Si Kerem y Hande han tenido tiempo para reflexionar sobre su relación y han llegado a la conclusión de que se equivocaron al separarse, podrían estar más dispuestos a intentarlo de nuevo. El distanciamiento puede ayudar a aclarar los sentimientos, a identificar los errores cometidos, y a valorar lo que realmente se perdió. Quizás durante este tiempo ambos han madurado, han aprendido de sus experiencias, y se sienten más preparados para afrontar una relación con mayor madurez y compromiso. Y en tercer lugar, el amor podría ser el factor determinante. Si Kerem y Hande todavía se aman, a pesar de todos los problemas que hayan tenido, podrían estar dispuestos a superar sus diferencias y volver a estar juntos. El amor, al fin y al cabo, es la fuerza más poderosa que existe, y puede superar cualquier obstáculo. Si el sentimiento sigue vivo, si la llama no se ha extinguido por completo, siempre existe la posibilidad de reavivarla. Pero al final, la decisión es solo suya. Y nosotros como fans debemos respetar su decisión, sea cual sea. Si deciden volver a estar juntos, estaremos felices por ellos. Y si deciden seguir caminos separados, también lo respetaremos. Es importante recordar que son personas reales, con sentimientos y necesidades propias, y que tienen derecho a tomar las decisiones que consideren mejores para su propia felicidad. Lo importante es que Kerem y Hande sean felices, ya sea juntos o separados. Y si su felicidad implica estar juntos, entonces les deseamos lo mejor. Pero si su felicidad implica seguir caminos separados, también les deseamos lo mejor. El bienestar emocional de ambos debe ser la prioridad, y como fans, debemos apoyarles en cualquier camino que elijan. Así que, mi gente bella, este ha sido nuestro análisis de los rumores de reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos escuchado las súplicas de sus fans, hemos analizado los posibles factores que podrían influir en su decisión y hemos llegado a la conclusión de que al final, la decisión es solo suya. Hemos explorado los motivos que impulsan la esperanza de una reconciliación,
desde la innegable química en pantalla hasta la idealización de su relación fuera de ella. Hemos considerado la influencia de la presión mediática, el poder curativo del tiempo y la fuerza del amor como posibles catalizadores de un reencuentro. Pero en última instancia, reconocemos que la decisión final reside en Kerem y Hande, y que debemos respetar su elección, sea cual sea. En resumen, la pasión por la posible reconciliación de Kerem y Hande es un fenómeno impulsado por su innegable química en pantalla, una relación fuera de ella que parecía confirmar ese amor, y el shock de su separación que dejó a muchos fans con la esperanza de que volvieran a estar juntos. Aunque hay rumores de reencuentros secretos, la decisión final está en sus manos y, como fans, debemos respetar cualquier elección que hagan. Y recordemos siempre que detrás de los personajes públicos, hay personas reales con sentimientos y derechos. Quiero agradecerles a todos por haber estado aquí conmigo un día más. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Y ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Ustedes creen que Kerem y Hande deberían volver a estar juntos? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación? Quiero saber su opinión. ¿Qué factores creen que podrían ser determinantes en su decisión? ¿Consideran que la presión de los fans es un elemento importante a tener en cuenta? Compartan sus ideas y reflexiones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.